Muy bien, queridos estudiantes, con el fin de optimizar el trabajo que ustedes realizaron el año pasado desde casa, el día de hoy les voy a presentar unas opciones que ustedes pueden utilizar a través del navegador para poder buscar el significado de las palabras desconocidas. De pronto, si les da curiosidad, ahondar un poco más y tener la oportunidad de ampliar tanto su vocabulario como el conocimiento en inglés. Una de las páginas que a mí más me ha gustado trabajar ha sido Word Reference. Esta página es un diccionario virtual en el que ustedes pueden buscar el significado de las palabras desconocidas. Es muy bueno. Aquí, como ustedes pueden ver, se encuentra la barra de búsqueda. Aquí es donde yo coloco la palabra que yo necesito buscar, sea en español o en inglés. Les recomiendo que, como usualmente las guías vienen en inglés, pues ustedes de una vez aquí en la parte inferior se dan cuenta, les salen las opciones de lo que pueden buscar. Entonces de una vez pueden darle English Spanish, que significa que usted va a escribir la palabra en inglés y le va a aparecer el significado en español. Les voy a dar un ejemplo. Voy a escribir watch. Si ustedes se dan cuenta, apenas le di a escribir watch, me botó unas opciones y me presentó unas opciones por si de pronto necesito completar la palabra o no. Siempre que ustedes vean la palabra, va a aparecer EN, significa inglés. Pero por ejemplo, si yo quiero buscar una palabra en español, como ver, me va a aparecer very, estas EN en inglés, pero me va a aparecer ES y esto significa español. Muy bien, vamos a darle nuevamente watch, ¿cierto? Aquí ya me la dio, le doy clic. ¿Qué vamos a encontrar? En la parte superior va a haber una barra de búsqueda pequeña. ¿Esta para qué me sirve? Para que si ya busqué el significado de esa palabra y necesito buscar otra, pues simplemente la escribo en la parte superior, le doy en buscar, ¿sí? Y automáticamente me va a aparecer el significado de la otra palabra que yo necesite buscar. Es importante que ustedes la escriban bien, porque muchas veces uno la escribe mal y busca el significado de otra palabra. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces aparece la palabra acá en grande, al lado derecho me aparece un icono, ¿sí? De una bocinita y dice listen. ¿Qué significa esto? Que me da la opción de que yo pueda escuchar cómo se pronuncia la palabra. Si yo le doy clic acá, ustedes se van a dar cuenta que dice accents y aparecen diferentes acentos. Así como en Colombia tenemos acentos específicos, como en Latinoamérica, en cada país tenemos un acento específico, lo mismo pasa en inglés. ¿Cuáles son los acentos que más comúnmente la gente busca? El de US, que es el Reino Unido, si ustedes se dan cuenta ahí dice USA, o UK, que es United Kingdom. United Kingdom está conformado por los países de Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia. Son 4 países. ¿Listo? Esto es lo que llaman el viejo continente. Ahí fue donde nació el inglés. Entonces, vamos a escucharlos. Watch. Watch. Para eso le tienen que dar acá listen, ¿ok? Watch. Watch. Esto es como se pronuncia en US. Vamos a mirar UK. Watch. 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 Perfecto. En la parte de abajo les va a aparecer esto. Si ustedes se dan cuenta, vuelve y aparece UK, United Kingdom, y les aparece US, ¿sí? Estados Unidos. Esto que aparece aquí, que aparece entre 2 slash, es cómo se escribe fonéticamente la palabra. ¿Qué significa? Cómo se escribe cuando yo la pronuncio. Esto existe en todos los idiomas. Lo que pasa es que la gente no busca mucho esto porque es muy difícil de entender los símbolos, pero una persona que su énfasis, su conocimiento, su profundización vaya en esta parte específica de una lengua que es la fonética, ellos sí manejan todo este tipo de símbolos. Lo estoy explicando para que ustedes sepan, no es importante, pues sí es importante que lo sepan, pero en este momento no necesitan mucho utilizar esto. Después me da varias opciones acá que yo puedo utilizar con base en la palabra que yo estoy buscando. Dice definition, conjugación en español, English synonyms, English collocations, conjugator in English, in context, image. Muy bien.
¿Qué pasa? Cuando yo entro y miro la palabra siempre me va a aparecer como el significado que es más común, que es más usado. Pero aquí les recomiendo que miren mucho el texto y miren en qué contexto se está hablando, porque muchas veces la primera definición que vemos en el diccionario no es la más apropiada para entender el texto. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece en la parte de abajo, dice VTR, eso significa verbo transitivo. Ya ustedes lo aprenderán a posteriori. Y esto significa que esta palabra, la definición me la está dando como verbo. Entonces puede significar ver, mirar, observar, verá, mirará, observará. ¿Qué me aparece también? Una oración con un ejemplo. Puede ser en cualquier tiempo verbal. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, está en pasado. Y aparece la definición en español. Esto es como para que uno más o menos sepa cómo traducir, ¿ok? Cómo entender la traducción. Si sigo mirando, me da muchas más opciones de verbo y acá me aparece una que dice N. N en inglés significa noun y en español noun significa sustantivo. El sustantivo se refiere a personas, animales, cosas, cualidades, sentimientos, etc. Entonces, en este caso, la palabra watch se va a utilizar como un sustantivo. ¿Cómo lo identifico? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra watch aparece antes del verbo. Si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra watch como verbo aparece después del pronombre personal. Eso es algo que van a ir aprendiendo tranquilos. Entonces es para que miremos que watch puede significar verbo o también puede significar sustantivo dependiendo de la oración. Es importante que ustedes miren esto. Aparte de esto les aparece también traducciones adicionales que de pronto se pueden utilizar no tan seguido, pero que sí es importante que ustedes las conozcan y aquí más o menos les da una definición cortica de en qué momento se puede utilizar. ¿Qué más me muestra? Me muestra locuciones verbales. ¿Qué son las locuciones verbales? Lo que nosotros le llamamos phrasal verb. ¿Qué significa un phrasal verb? Un phrasal verb es un verbo que va acompañado de una preposición. Preposiciones pueden ser for, out, over, up, ese tipo de preposiciones. ¿Qué pasa? Cuando esa preposición va acompañada de un verbo, el significado puede cambiar totalmente. ¿A qué los invito? A que si ustedes de pronto llegan a ver en un texto esto unido, es un ejemplo, recuerden, ¿sí? Un verbo unido con una preposición, busquen el significado porque puede tener un significado diferente. Por ejemplo, watch for significa estar atento para ver y acá watch out significa estar atento. ¿Qué puedo entender de esto? Ay, este es un sinónimo de este. Bueno, sí, también, pero si se dan cuenta no es simplemente mirar por mirar. Aquí ya hay que estar mucho más atento, ¿no? Se supone que es la definición. Venimos acá y vienen las formas compuestas. Las formas compuestas son las que tienen dos palabras que unidas tienen un significado específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice analog watch, ¿sí? Esto está relacionado con la parte tecnológica o de tecnología y significa reloj analógico. Si se dan cuenta, les muestra cómo se escribe en el Reino Unido, en Estados Unidos, perdón, y cómo se escribe en el Reino Unido, porque hay algunas palabras que cambian de escritura. ¿Listo? Esto una vez acá lo vieron, aparecen todas. Si usted quiere ahondar en la palabra, puede decir, bueno, voy a sacar un cuadernito, voy a empezar a escribir las palabras compuestas y sé que de pronto si las llego a ver ya voy a entender el significado. O simplemente las tiene presentes y ya sabe de pronto cómo buscarlas. Muy bien. Si quiero ir a una definición, tengo la definición acá, me aparece la palabra otra vez, todo, y acá me aparece watch y acá aparece la V. La V significa verbo. ¿Qué puedo darme cuenta acá? Que me están dando 6 definiciones. ¿Listo? En inglés. Entonces, si uno le dice, por ejemplo, busque la definición de tal palabra en inglés, esto les va a servir mucho, porque uno muchas veces solo se queda con la definición en español y cuando uno busca la definición en inglés puede ayudarle a ampliar mucho más su vocabulario. Aparece como N. Si recuerdan lo que expliqué previamente, N es noun, entonces aparecen 4 definiciones de nouns y aparecen esto que son como expresiones idiomáticas, ¿sí? Entonces, en este caso son palabras como expresiones larguitas que tienen un significado específico. Cuando ustedes vean on the watch, entonces es como vigilar, estar alerta, ¿listo? Esto es algo que van a ir aprendiendo entre más lo busquen. Les da más definiciones, le muestra más información, pero digamos que esta no es tan general o tan común como uno la suele utilizar cuando uno está aprendiendo una segunda lengua. Esa es la primera opción.
La segunda opción está relacionada con un diccionario que se llama Cambridge, que es muy bueno también, pero es que Word Reference es supremamente completo. Entonces, aquí, por ejemplo, en Cambridge, le damos clic, pasa lo mismo, está la barra de búsqueda, voy a escribir watch, busco acá, escojo la palabra que necesito buscar y aquí me va a aparecer. Si ustedes se dan cuenta, aparece lo mismo, la palabra grande, me está diciendo en un principio que es verbo y acá me aparece el iconito para escuchar. Watch. Watch. La pronunciación es diferente si ustedes la escuchan. Esto tiene la ventaja que me presenta de una vez la definición en inglés y la definición en español, ¿sí? Y aparece como sustantivo también y me presenta la definición en inglés y en español. ¿Listo? Esta me sirve. La tercera opción es la que yo creo que más de uno utiliza cuando está aprendiendo inglés y es recurrir directamente a Google. ¿Qué es lo que coloco aquí? Entonces aquí lo que coloco es, por ejemplo, Google Translate. En Google Translate entonces me aparece esta opción y yo puedo colocar acá, recuerden que es importante que miren que esté en inglés y me aparece la definición en español. Aquí me aparece la definición del sustantivo. Si usted quiere ahondar un poquito más abajo le va a mostrar las definiciones en sustantivo y las definiciones de verbo. ¿Listo? Y les van a aparecer sinónimos ahí. Esa es la opción que da. Ahora bien, si yo quiero mirar, que quiero aprender, que cómo tengo que mover la boquita para pronunciar, yo puedo colocar how to pronounce. Ahí ya lo tengo. How to pronounce watch. Entonces, si se dan cuenta, Google me me presenta esta información. ¿Qué pasa? Miren a este lado de aquí, aparece una boquita, le voy a dar clic. Watch. Si se dieron cuenta, muestra cómo se debe pronunciar. Entonces, esa es otra opción. Si ya ustedes quieren mirar cómo se pronuncia, pues acá también Google tiene la ventaja que nos presenta una cantidad de opciones para que nosotros miremos cómo se pronuncia la palabra. Ahora bien, si usted quiere saber el significado de la palabra, usted puede colocar la oración What is the meaning of? Esto significa cuál es el significado de, ¿sí? Y ahí está en rojo watch o en moradito. Muy bien, entonces me aparece watch, me aparece también acá el icono de del sonido, del audio. Le voy a dar clic. Watch. Ahí lo presenta. Acá no me dice qué tipo de acento es, entonces pues insisto, Word Reference me da muchas más opciones. Aparecen las definiciones de verbo y definiciones de sustantivo, las más comunes, y acá aparece la explicación en español para que nosotros entendamos. Si quiero ver más definiciones, entonces me va a abrir unas opciones más amplias de definición y ya yo puedo mirar, ¿sí? Si se dan cuenta, como sustantivo y como verbo. Estas son las opciones que les presento para que ustedes puedan ahondar y trabajar mucho mejor todo lo que tiene que ver con buscar las palabras desconocidas. Les agradezco mucho la atención prestada, que tengan un excelente día.